Vamos a hablar acerca de imagen profesional, de protocolos, pero vamos a hablar de un protocolo ejecutivo que tal vez cada vez se usa menos, pero no por eso deja de ser importante. Y vamos a hablar de todo el protocolo relacionado con los teléfonos fijos. Cuando nosotros recibimos sobre todo o hacemos una llamada, y esto nuevamente lo puntualizo, vamos a hacerlo mucho en el ambiente empresarial, en el ambiente de oficina, ya que en el ambiente social este protocolo es mucho más laxo. Estas buenas maneras profesionales van a ayudar para que haya buena comunicación a nivel interno, que existan menos problemas a nivel interno, pero también que a nivel externo demos una excelente imagen desde el primer contacto que generalmente se da en estos teléfonos fijos. Lo primero que tenemos que hacer es tener un protocolo unificado, uniforme, en toda la organización. Si tú trabajas en una pequeña o mediana empresa, pregunta si realmente lo tienen y si no, ten la iniciativa de hacerlo y ponerse de acuerdo. Una buena manera de hacerlo es dando las gracias, presentándose y después yendo hacia el asunto. Si es el caso de que la empresa tenga muchas áreas, también hay que hacerlo puntual. Por ejemplo, contestar diciendo, gracias por llamar a Imagen Pública, le atiende Álvaro. O si fuera una empresa con muchas direcciones, sería gracias por llamar a Imagen Pública, Dirección de Desarrollo, le atiende Álvaro. Y en ese sentido, todos van a contestar así y la primera impresión es, sé a dónde estoy llamando, quién me está atendiendo y me están agradeciendo por el hecho de llamar. Cuando en este caso sean llamadas internas, cuando la intercomunicación se da entre miembros de la misma oficina, lo correcto es contestar únicamente diciendo el nombre, sustituir el bueno, hola o cualquier cosa por un simple Álvaro o hola, te atiende Álvaro, que eso sería un poco más extenso y cuando ya hay confianza en el ambiente laboral, con que se diga el nombre es más que suficiente. Es importante saber que cuando nosotros hacemos también llamadas hay que tener ciertos protocolos a cuidar. Cuando nosotros hagamos llamadas hay que cuidar siempre mucho los horarios. No hables en horarios que se consideren horarios pues poco ortodoxos dentro de la oficina. Ya hablaremos en otras ocasiones de los correos de voz y cómo utilizarlos, pero sobre todo evita la hora de la comida o horas muy cercanas a la comida para hacer llamadas. Algo que es bien importante cuando se reciban llamadas, si preguntan por un tercero, y esto también funciona en el ambiente social, siempre que pregunten por un tercero, primero di si la persona se encuentra o no y después pregunta quién llama. Esto quiere decir, cuando tú hablas y dicen, hola, ¿qué tal? ¿Se encuentra Pedro? Sí se encuentra, ¿de parte de quién? Si tú dices el de parte de quién, antes de decir si se encuentra o no, das la impresión de que vas a pasar por un filtro que depende de quién sea, podrás transferir la llamada o mejor tendrás algún pretexto para decir que no se encuentra. Entonces evita hacer ese tipo de cosas. Es muy normal y muy común que se corten las llamadas. Cuando se corta una llamada, y eso también llévelo al ambiente social, siempre tiene que rehacerla la persona que marcó, para que no pase eso de que dos personas se marcan al mismo tiempo. Siempre rehace la llamada la persona que marcó inicialmente. A su vez, si por alguna situación se tiene que cortar la llamada y se ofrece una disculpa, oye, perdón, en este momento acaba de entrar alguien a mi oficina, en ese caso tiene que rehacer la llamada la persona que se disculpó. Sería la única excepción que se podría hacer dentro de esos ambientes. Es muy normal que en llamadas dentro de la oficina se tenga que usar el altavoz, el speaker. Siempre pide autorización a la contraparte y siempre avísale que está en un altavoz. No lo hagas si la otra parte no sabe que está en un altavoz y también siempre presenta a las personas que están escuchando. Mira, hola, ¿me das permiso de ponerte en altavoz? Y ya una vez que lo pones, dice, me acompaña fulanito, menganeto, sutanito, y dale chance a la otra persona que se saluden entre ellos. La manera de saludar al recibir una llamada en la oficina también es muy importante. Cuando tú recibes una llamada y ya sabes quién es quien te está llamando, ya sea porque tu identificador del teléfono lo diga o porque se pasen por filtros de asistente o de algún conmutador que le habla el señor Roberto, toma la llamada directamente ya saludando a la otra persona. Hola Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. No contestes con el bueno, con el hola, sino contesta ya con un saludo de manera directa. Si no conoces a la persona, es buen momento para presentarse. Y esto es simplemente diciendo el gusto de conocer, como cuando lo haces de manera presencial.
Si no conoces al señor Roberto y vas a empezar a tratar asuntos con él, le dices, hola Roberto, un gusto en conocerte. A veces nos olvidamos o pensamos que al estar por teléfono no nos estamos conociendo, pero se tienen que seguir las mismas sutilezas de cuando nosotros nos conocemos. Es común que estemos ocupados trabajando cuando recibimos una llamada. Si tú estás ocupado cuando estás recibiendo una llamada, discúlpate amablemente y dilo. Y en ese sentido, tú puedes a la otra persona no hacerla sentir mal o cortarle en la conversación porque estás muy ocupado. Le dices, mira, en estos momentos estoy un poco ocupado, estoy viendo un asunto, dame chance de reportarme contigo. Esto funciona también cuando tú estés llamando. Si tú dudas que la otra persona puede estar o no ocupada, siempre pregunta. Te puedo quitar un momento, estás ocupado, y la otra persona te dirá si tiene el tiempo para desarrollar un asunto o no. También es muy normal que en la oficina recibamos muchas llamadas. Nunca pongas una llamada en espera para recibir otra. Para eso están los correos de voz y nuevamente repito, ya hablaremos en su momento de esa temática de cómo utilizar los correos de voz a nivel ejecutivo. ¿Y qué otra cosa pasa mucho en la oficina? Que no estamos preparados, que nos agarran de bajado, que nos agarran en curva, en el sentido de cuando nosotros contestamos la llamada y nos empiezan a tratar un asunto, andamos buscando por el escritorio el documento, abriendo cajones y en lo que buscamos tratamos de hacer tiempo. Cuando te pase eso y no estés preparado por una llamada, dilo directamente. Di, mira, en este momento no tengo el documento a la mano o no estoy preparado para esta llamada, dame unos minutos y yo rehago la llamada. Con todas estas recomendaciones, nada más tan sutiles de cómo se utiliza un teléfono fijo en la oficina, mejorarás la comunicación interna y mejorarás la imagen hacia el exterior. Y como última recomendación, sonríe al hablar por teléfono y ponte de pie. Al sonreír y estar de pie, nuestra voz se escucha mucho más dinámica, mucho más amable, mucho más segura y por supuesto queremos imprimir estos atributos a nuestra imagen profesional.